Estoy junto a Lucas Aracho. Buenas noches, Noelia. Buenas noches, Luca. Buenas noches también a la teleaudiencia. Doctor, ¿qué está pasando con este expediente? En realidad, Noelia, son varios expedientes que han sido presentados ya desde hace 2 años. Somos varios los abogados que llevamos las denuncias y lo que estamos reclamando ahora es la inacción por parte de las unidades fiscales de Villarrica, porque, como te digo, desde que se presentaron estas denuncias, prácticamente no se ha movilizado ningún expediente. Se cajoneó, doctor. Y esa sería una palabra coloquial, pero sí, es así. ¿Y por qué se da esta circunstancia, doctor? ¿Qué respuestas están recibiendo de la Fiscalía? De hecho, se habla también de un perjuicio patrimonial importante para las víctimas de esta empresa. ¿Qué respuestas recibieron por parte del Ministerio Público, si es que hubo por lo menos una respuesta, no? Y justamente el día de hoy, en compañía del doctor Guillermo Ferreiro, la doctora Marta Raviolo, estuvimos por la Fiscalía Adjunta intentando hablar con el agente fiscal adjunto Rossetti. Él mismo no se encontraba en su oficina y por ende con todas las víctimas nos apersonamos hasta la Fiscalía y a todas las unidades a reclamar y exigir un poco que por lo menos se investigue, porque esa es la principal cuestión. Son muchos elementos en todas las causas que fueron presentadas y la Fiscalía hace caso omiso a todas las diligencias que presentamos todos los abogados. Entonces, esa es un poco la exigencia, ¿verdad? Estas víctimas también, el dinero invertido es una buena cantidad, son entre todos juntos ha de sumar casi como 10 millones de dólares. Y lo que están diciendo es que justamente ahora tuvimos que Paraguay excedió el grado de inversión, pero ¿qué seguridad hay si es que vienen extranjeros, invierten casi 10 millones de dólares y al primer pequeño problema ya no puede acudir a los órganos pertinentes? Doctor, ¿qué pasó con este proyecto inmobiliario justamente conocido como Paraíso Verde? Y la verdad que ahora mismo Paraíso Verde no tiene ningún movimiento, no están realizando ya ninguna mejora, no están realizando construcciones de casas. La administración anterior, encabezada por Juan Joaquín Búquer, renunció. El nuevo presidente del directorio le denunció justamente a Juan Joaquín Búquer por estafa también. Entonces, yo no sé cuál es el criterio que tiene de la Fiscalía para no seguir investigando. ¿Hay conexiones políticas aquí, doctor? Y la verdad que sí, la verdad que sí. Justamente uno de los clientes había dicho que Juan Joaquín Búquer dijo en reuniones que el dinero se fue en campaña política. Doctor, ¿y qué es lo que, digamos, hay a la vista en cuanto a elementos para iniciar o avanzar en la investigación penal? Estamos hablando de un caso de supuesta estafa, pero, digamos, ¿hay suficientes elementos, como en algunos casos, por ejemplo, cuando generalmente se denuncian este tipo de situaciones en el Ministerio Público, una inacción, generalmente hay elementos a la vista como para poder avanzar? En este caso, ¿es así o qué es lo que se tendría que, digamos, diligenciar para que pueda avanzar esta investigación? Sí, justamente en una de las causas fueron presentados los informes de la CEPRELAT que saltaron las alertas por actividades sospechosas. Eso está en el expediente, pero no hay ningún movimiento por parte de la Fiscalía. Además, el precio que pagaron esta gente por supuestamente comprar terrenos son siderales. Estamos hablando de que un terreno allá en el medio de la nada, a algunos le costó casi 1 millón de euros. Entonces, es desproporcional lo que ellos ofrecieron, primero, y dos, vino esta gente, llegó hasta acá y se encuentran con que el proyecto no es como se prometió, no incluye nada de lo que dijeron al principio. Entonces, son muchos elementos, aparte que son varias personas las que están denunciando, y lo más triste de todo esto es que ninguna causa se mueve. Doctor, ¿cuántas víctimas están justamente denunciando todo esto? Y creo que ahora mismo en denuncias ya presentadas son como 10 víctimas. Los fiscales que dicen, doctor, ¿podrías decir a cargo de quiénes está esta causa? Y la verdad que son varias unidades fiscales y ahora mismo
como te digo, están bastante parados todos, está bastante parado. Desde la fiscalía nos dicen que se está moviendo, inclusive algunos se inhiben, otros dicen que hay una incompetencia en la cuestión del territorio, entonces solicitan al adjunto que decida quién es competente y cosas así que lo único que hace es obstaculizar la justicia, ¿verdad? Para estas víctimas. Doctor, ¿y qué dicen las víctimas ya luego de tantos años de haber denunciado todo esto? Evidentemente el golpe económico ha de ser muy fuerte. ¿A qué se dedican? ¿Qué hacen actualmente estas víctimas, doctor? Y la verdad que los que pudieron salir y hacer la denuncia están viviendo en casas de familiares o de amigos que los acogieron y están bastante decepcionados porque ellos nunca salieron ni se manifestaron frente a la fiscalía porque creían en la justicia, creían en el órgano competente, pero ya son 2 años desde que se presentaron las primeras denuncias y como no hay ninguna actividad prácticamente en ninguna de las unidades fiscales, decidimos, el grupo de abogados de los denunciados y las víctimas también, presentarnos hoy, hacer una pequeña manifestación frente a la fiscalía, que las víctimas hablen con el fiscal, que el fiscal justamente o los fiscales expliquen a estas personas por qué el expediente no está corriendo, por qué no se están haciendo las diligencias. Y eso es lo que hoy hicimos justamente para tratar de presionar a que hagan su trabajo. Lo único que queremos es que hagan el trabajo, que realicen el trabajo, que investiguen, porque elementos hay suficientes y lo único que falta es que se investigue. No hay dudas de que esa plata desapareció, se utilizó. ¿Qué pasó ahí, doctor? Y según el directorio de la empresa no hay dinero. Directamente les dicen a las víctimas, ¿saben qué? Les vamos a devolver su dinero, pero ahora mismo no tenemos. ¿Dónde fue a parar el dinero? No sabemos. Eso es justamente lo que tiene que hacer la fiscalía, indagar qué pasó del dinero. Doctor, a priori lo que se puede investigar aquí es un hecho punible de estafa, ¿verdad? ¿O qué otro delito se puede investigar? ¿Descartan la posibilidad de que haya un lavado de dinero? ¿Cuál es la teoría que manejan actualmente ustedes? Y la verdad que hay un concurso de delitos aquí. Estafa primeramente, en algunos casos apropiación, porque tomaron el dinero, no se firmó nada. En otros casos asociación criminal. Y la cuestión del lavado de activos es también muy importante porque tenemos informes de CEPRELAT de que hay actividades sospechosas desde el año 2019. Esos informes fueron presentados a la Fiscalía, pero no hay ningún movimiento. No se expidieron al respecto, no pidieron informe, no derivaron a la unidad especializada contra el lavado de dinero y es así. No hay movimiento en la Fiscalía. Doctor, ¿van a presentar una acusación ante el jurado de enjuiciamiento de magistrados o ya lo hicieron? Todavía no lo hicimos, pero está en la agenda. Si seguimos con esta tesitura de dar vuelta a las cosas, de inhibirse, de no plantarse ante estos problemas, vamos a tener que recurrir al orden. Gracias, doctor, por su tiempo y también al doctor Guillermo Ferreiro. Sabemos que están de manera conjunta también con esta causa, así que gracias por su tiempo.